Pues empieza la jornada abierta de la 17ª Asamblea General de Socios de ADEFAM. Es un honor que nos acompañen todos los asistentes, socios nuestros, colaboradores, amigos, contactos y algún medio de comunicación que seguro que hay conectado. Alberto, cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Acabamos de terminar la reunión de socios de ADEFAM en su 17ª Asamblea General e inauguramos en estos momentos la jornada abierta. Excelentísimo alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inauguración oficial y sabemos lo complicada que es tu agenda y es un magnífico detalle que estés hoy con nosotros. Y muchas gracias a todos los asistentes que están conectados compartiendo un día tan importante. Es para mí un auténtico placer presentaros y dar la palabra a la nueva presidenta de ADEFAM. Se trata de Victoria Plantalamor Contreras, vicepresidenta y consejera delegada del Grupo Industrial Minero Crimidesa, empresa familiar que se encuentra en la tercera generación. Victoria, es un auténtico lujo que nos representes a partir de ahora como presidenta de ADEFAM. Estoy seguro que tu presidencia conseguirá grandes cosas para nuestra asociación y sus empresas asociadas. Que sepas que cuentas con nuestro apoyo para todo lo que necesites. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. Quisiera, ya que no ha habido oportunidad a los asistentes de participar en la asamblea, agradecer tus años en ADEFAM al frente de la presidencia. Por lo demás, buenas tardes a todos, queridos socios de ADEFAM, autoridades y amigos. Tendréis que disculparme por el hecho de que mi primera intervención como presidenta de ADEFAM se produzca de forma telemática y no con la solemnidad acostumbrada en estas ocasiones. Me disculpo si la transmisión en algún momento no es la adecuada. Quiero agradecer el apoyo que siempre han brindado a nuestra asociación y su clarísimo respaldo a los empresarios familiares, los gobiernos de la comunidad y la ciudad de Madrid, representado hoy aquí por su alcalde, el excelentísimo señor don José Luis Martínez Almeida. Aprovecharé esta oportunidad que tengo de dirigirme a vosotros para, antes de nada, agradeceros la confianza que habéis depositado en mí como presidenta y expresaros mi entusiasta y firme voluntad de hacer todo lo que esté en mi mano para que durante los próximos 3 años, en beneficio de nuestra asociación y de los intereses que representa, que son nuestros intereses, y los de la empresa familiar. Hace ya 10 años que aterricé en esta asociación como representante del Grupo Industrial Crimidesa. En ADEFAM he encontrado siempre un foro de empresarios solidarios, colaboradores entre sí, comprometidos con sus empresas y con la sociedad a la que pertenecen. Soy consciente de que llego en un momento especial de grave crisis sanitaria que ha desembocado a su vez en una grave crisis económica y política. Muchos de vosotros no solo estáis viviendo esta situación en vuestras empresas, sino que también habéis sufrido la enfermedad y en algunos casos la pérdida de seres queridos en vuestras familias. Os doy mi más profundo pésame por ello. Esta crisis nos ha cogido a todos por sorpresa. Previsiones como las que señalaba hace unos días el Banco de España, que apuntan a una caída del PIB entre el 9 y el 15% y que el FMI ha cifrado en un 12,8%, con una tasa de desempleo hasta el 23% en el peor de los escenarios, son datos elocuentes de la profundidad histórica de la crisis insólita. Y en ningún caso las proyecciones de la Comunidad de Madrid son mucho mejores. El desplome de la actividad finalmente dependerá del propio comportamiento de la pandemia, pero en los escenarios que manejamos hoy en día oscila entre el 6 y el 8%. Los retos de España hoy son muy diferentes a los de hace tan solo unos meses. Más de 3 millones de empleados han sido incluidos en ERTES. 1,5 millones de autónomos han solicitado prestación por el cese de actividad y cientos de miles de contratos temporales no han sido renovados. Quizás no sea hasta el momento de detallar los objetivos para los próximos 3 años, pero creo importante resaltar que la excepcionalidad que estamos viviendo en el plano social y económico debe poner en primera línea la acción de la sociedad civil, de la que son exponente asociaciones empresariales como la nuestra, como ADEFAM. Nuestro papel ahora debe consistir en recordar a nuestros dirigentes y a la sociedad asuntos que no por obvios debemos dejar de subrayar. Resulta desalentador que las recetas del Gobierno sean el aumento del gasto corriente mediante el aumento del déficit público y de una deuda que supera el 100% del PIB de nuestro país. Que la fuente de ingresos para sostener este gasto sea el aumento de la recaudación a través
de los ciudadanos y de las empresas mediante incremento de impuestos como IVA y IRPF, sociedades, gravando aún más si cabe el ahorro, suprimiendo deducciones fiscales y exigiendo a las empresas adelantos en su liquidación de impuestos. Evidentemente no es el momento de derogar la reforma laboral, ni de legislar contra el teletrabajo, que tan útil ha sido para la supervivencia de nuestras compañías en estos meses. Es necesario un marco regulatorio estable, coherente con los tiempos que vivimos, que favorezca la inversión. Garantizar la liquidez de las empresas también debe ser una prioridad para poder garantizar la viabilidad de las compañías. Hay muchos sectores de nuestro tejido empresarial que están sufriendo gravemente y que reclaman un mayor compromiso por parte de nuestros gobernantes. Todos tenemos en mente al sector turístico y todos los que directa o indirectamente dependen de su recuperación. El sector industrial, que es tan importante para el progreso de un país, ha sido largamente castigado por políticas energéticas ineficientes que lastran y restan competitividad a un sector que genera empleo de calidad. Evidentemente, si estos sectores están en crisis, el sector servicios lo sufre como poco en igual medida. Por tanto, es momento de superar los intereses particulares y partidistas y colocar los intereses generales por encima de cualquier otra consideración. Para ello necesitamos amplios consensos con las formaciones políticas y con todas las partes implicadas, y entre ellas y muy especialmente con los empresarios. Tenemos una oportunidad para renovar los modelos que no funcionan, como el modelo educativo, que no está enfocado al mundo laboral y claramente pierde competitividad en el resto de Europa. Lo mismo se podría decir de la colaboración público-privada para I+D+I, escasa y poco eficiente. El mundo se mueve hacia la industria 4.0, que nos exige a las empresas dar a los recursos humanos, es decir, a nuestros empleados, tareas que aporten valor añadido a nuestras empresas. En España hay talento suficiente, pero necesitamos el apoyo para su desarrollo. La empresa familiar, junto con autónomos, representa en su totalidad el 90% del tejido productivo y el 67% del empleo privado. Y son las empresas, la iniciativa privada, con su capacidad de crear empleo y riqueza, las que pueden garantizar los servicios públicos, sostenibles y de calidad. Lo contrario, apostar por lo público sin cuidar y fomentar el tejido productivo constituye el camino más rápido para sumirnos en el retraso y en la pobreza. Pero no todo es negativo en el panorama empresarial nacional e internacional. La crisis del 2008 nos sirvió a las empresas familiares para comprobar que si bien en época de expansión no crecemos tanto como otros modelos empresariales, tampoco decrecemos drásticamente cuando llega la crisis, manteniendo así el empleo y la inversión y gestionando la empresa con una mirada siempre a largo plazo para poder mantener la unidad familiar y el legado empresarial. Precisamente una de las primeras y extraordinarias reacciones positivas que hemos visto en esta crisis ha sido la movilización de las empresas familiares de toda España en torno al lema "Esto no tiene que parar", o apoyando la campaña lanzada por el Instituto y por nuestra red de asociaciones territoriales bajo el lema "Damos la cara". Ambos movimientos nos han ayudado a mostrar públicamente nuestro compromiso y solidaridad con la sociedad. Estas son iniciativas extraordinarias que ponen de manifiesto los auténticos valores de la empresa familiar. Se ha producido un cambio cultural en las empresas y en particular en la empresa familiar. Hay un salto a lo digital, en 2 meses hemos avanzado lo que supuestamente en condiciones normales habríamos tardado 2 años. Ha habido una solidaridad sin precedentes entre propietarios, empleados y proveedores. En el panorama nacional, la patronal, sindicatos y gobierno han conseguido llegar a un acuerdo para prolongar los ERTEs, lo que garantizará empleo en los próximos meses. Hemos asistido a una cumbre de empresarios aglutinados por la COE sin precedentes en nuestro país, donde la empresa familiar también ha estado presente. Gracias, Inés Juste, expresidenta de ADEFAM y vicepresidenta de COE, por tus palabras de apoyo y defensa de la empresa familiar ante un foro tan importante. En el panorama internacional tenemos el apoyo de Merkel a los países que más estamos sufriendo la crisis del COVID. También su apoyo a la vicepresidencia del Gobierno, a la vicepresidenta del Gobierno para la presidencia del Eurogrupo. Y, como no, la aprobación de la Unión Europea de un fondo económico para el apoyo a la reconstrucción. Cierto es que están por definir las condiciones y no se nos escapa a nadie que no va a ser gratis. Pero para España es muy importante formar parte de este programa de ayudas. Por tanto, reclamamos a nuestros políticos más unión, menos división territorial. Y muy importante, reclamamos un marco regulatorio no solo estable, sino favorable a la empresa y al empresario.
Cuando hablamos de un marco regulatorio estable, cuando hablamos de crear un ecosistema favorable a la empresa, cuando hablamos de medidas fiscales que promuevan la inversión, cuando hablamos de una ley laboral que fomente la contratación y el mantenimiento de los puestos de trabajo y que no conduzca a las empresas al concurso como única solución, cuando hablamos de garantizar la liquidez de las empresas, cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de empleo. Y hablar de empleo es hablar de dignidad, de libertad y, en definitiva, de garantizar la democracia. Por difíciles que sean las circunstancias imperantes, siempre habrá personas inconformistas como vosotros que no se resignan a vivir bajo las condiciones que les fueron dadas y que tratan de transformarlas. Por eso soy optimista y por eso, como vosotros, soy empresaria. No quiero acabar sin expresar mi reconocimiento y respeto a todas las personas que me han antecedido en el cargo como presidentes de ADEFAM. A Elena Reboredo, Jesús Macarrón, Clemente González Soler, Inés Juste y Alberto Zoilo Álvarez. Espero y deseo que mi gestión esté a la altura que fijaron estos grandes empresarios. Especialmente mi reconocimiento y agradecimiento a Alberto, mi antecesor, cuyas iniciativas han hecho posible avanzar en un modelo de asociación muy cercano a los socios y abierta a la colaboración con otras importantes organizaciones de la sociedad civil con las que compartimos valores e intereses, además de poner en el primer plano con el Premio Familia Empresaria, ejemplo de sagas empresarias que son para todos un motivo de orgullo e inspiración. Gracias también a toda la Junta Directiva que me ha apoyado en mi nombramiento y con la que trabajaré estrechamente a partir de hoy. Para finalizar, transmitiros mi deseo de poder veros y saludaros personalmente muy pronto. Eso es todo. Muchísimas gracias, presidenta. Pues sin más, tiene la palabra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la recién elegida presidenta de ADEFAM, Victoria. Enhorabuena por haber sido elegida presidenta. También a Alberto, que es el presidente saliente, a los miembros de la Junta Directiva y en general a todos los asociados de ADEFAM. Permitidme que comience estas palabras con el agradecimiento por haberos acordado de mí para poder participar en esta asamblea, y una asamblea además especialmente importante tanto por las circunstancias en las que se desarrolla como consecuencia de la situación que hemos atravesado, pero en segundo lugar porque también supone el relevo en la presidencia y es necesario e imprescindible empezar por elogiar la labor de Alberto Zoilo. Yo creo que ha hecho un trabajo extraordinario como presidente de ADEFAM y así lo ha subrayado Victoria, pero es que en segundo lugar nosotros desde la ciudad de Madrid tenemos una especial deuda de gratitud con él y con Interfunerarias como consecuencia del esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos meses por parte de Alberto, por parte de la empresa y que nos ha permitido aliviar el dolor insoportable que se ha sufrido en la ciudad de Madrid y que sufrían todos aquellos que perdían sus seres queridos. En segundo lugar, también permitirme un agradecimiento, en este caso personal, hacia una persona que nombra Victoria porque fue presidenta de ADEFAM y que creo que está conectado, como es Clemente González Soler, que acaba de dejar su cargo como presidente de IFEMA después de haberlo ejercido durante los últimos 4 años y de haber impulsado IFEMA y haber dado un salto adelante que siempre recordaremos. Y en tercer lugar, obviamente, a la presidenta Victoria, enhorabuena nuevamente por haber sido elegida presidenta. Creo que la trayectoria profesional, creo que el currículum que tienes, así como creo que las credenciales, desde luego, de la empresa familiar de la que formas parte, augura desde luego el mejor de los éxitos y la mejor de las trayectorias para este periplo que comienzas ahora como presidenta de ADEFAM. Periplo que, si me permites, creo que es impecable las palabras, o son impecables las palabras que has pronunciado, que deberían ser el frontispicio sobre el que se afrontara el proceso de recuperación de la situación económica dramática en la que nos encontramos, pero también para afrontar la crisis social subsiguiente que se ha generado como consecuencia de esta situación económica. Creo que todas las ideas que has esbozado, que todas las cuestiones que has planteado, lo has hecho desde el sentido común, desde la moderación, pero desde la firmeza de que los empresarios sois parte de la solución y nunca tenéis que ser parte del problema, y de que los discursos que estigmatizan a todos aquellos que lo que queréis es arrimar el hombro, a todos aquellos que lo que queréis es ayudar y a todos aquellos que lo que queréis es trabajar por el mejor futuro de todos, no ayudan en este momento. Has planteado 2 cuestiones que a mí me gustaría resaltar especialmente. En primer lugar, el necesario protagonismo que tiene que tener la sociedad civil en el desenvolvimiento de nuestro futuro más inmediato y, por tanto, coger ese protagonismo, coger ese testigo de protagonismo que le corresponde a la sociedad. Por eso también os lo digo, creo que desde la sociedad es el momento también de exigir elevar el listón a los que estamos en política y a los que tenemos representación y a los que tenemos en estos momentos puestos institucionales de responsabilidad y, por tanto, que nos hagáis ser conscientes de la necesidad imperiosa de que la sociedad civil
tenga en el día a día cada vez más protagonismo. Dicho de otra manera, la sociedad civil no es parte de la política, es la política quien es parte de esa sociedad civil. Por tanto, apoyarte plenamente en esas palabras, Victoria, mostrar el compromiso por parte de este ayuntamiento, como ya hicimos a lo largo de la precampaña y la campaña electoral y hemos hecho durante este año de gobierno, de devolverle espacios y cuotas de protagonismo a la sociedad civil en la ciudad de Madrid, porque nos parece absolutamente imprescindible. Y en segundo lugar, apelar también a esa cuestión que has planteado y que también me parece ineludible y, por tanto, que haya un consenso entre las fuerzas políticas, que haya acuerdo entre las fuerzas políticas, sobre todo entre aquellas fuerzas políticas que todos sabemos que son determinantes y que son estructurales para el mejor futuro de España, y que tengamos la capacidad de dialogar y tengamos la capacidad de entender que debemos aparcar diferencias y debemos maximizar coincidencias y que, por tanto, debemos hacer un esfuerzo de generosidad, que no es el primero en la historia reciente de España, porque tenemos ejemplos ahí importantes, pero que debemos hacer ese esfuerzo de generosidad. En ese proceso estamos embarcados en el Ayuntamiento de Madrid con una serie de mesas de trabajo que definen diferentes aspectos que van a abordar sobre la realidad social y económica de esta ciudad, y que espero sinceramente que grupos municipales que están tan distantes entre sí, como puede ser Más Madrid, Vox, pasando por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por Ciudadanos, seamos capaces de entender que esa voluntad de entendimiento que nos exigen los ciudadanos no es un mero desideratum, sino que es una exigencia para afrontar los tiempos venidores que corren. Por otro lado, nosotros queremos reafirmar, y permitirme reafirmar como alcalde, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, el total e inequívoco compromiso que tenemos con los empresarios, el total e inequívoco compromiso que tenemos con la reactivación económica y, por tanto, con la adopción de medidas que, como bien indicabas, Victoria, lo que tiene que hacer es facilitaros a vosotros la vida, que es felicitaros que podáis desarrollar vuestra actividad, facilitar que también haya ese diálogo y esa concertación social que es absolutamente necesaria, porque no podemos perder de vista tampoco que no habrá recuperación económica si se pierde la cohesión social, que no habrá recuperación económica si no somos capaces, obviamente, también de entender que no se puede quedar nadie atrás como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido, que en estos momentos estamos superando, que podemos mirar con más optimismo el futuro, pero que no debemos bajar la guardia en ningún momento. Por tanto, nosotros somos conscientes plenamente de esta situación. En esa línea, a mí me gustaría resaltar que a lo largo de la pandemia nuestra prioridad, obviamente, ha sido gestionar esta ciudad para situarla de la mejor manera posible, para poder vencer en el más corto plazo de tiempo la pandemia, pero que eso tampoco nos ha desviado del proceso de toma de otra serie de decisiones que creíamos que también eran extraordinariamente importantes para poder entender mejor la recuperación económica y social. Ahí está, creo, esa muestra que hicimos con un grupo de trabajo, con muchas de las grandes empresas españolas que quieren apoyar al Ayuntamiento de Madrid, que quieren estar con nosotros en este momento, que quieren desde la sociedad precisamente aportar a la política y a los que estamos en política lo mejor que tienen y lo mejor que tenéis los empresarios, que es el conocimiento, de la profundidad del conocimiento y del grado con el que sepamos abordar un mejor y mayor conocimiento, dependerá en gran medida el plazo con el que sabremos o seremos capaces de poder salir de la situación económica y social a la que nos vamos a enfrentar, pero también, en segundo lugar, demostramos nuestra iniciativa pues, con elementos como que en estos momentos estamos trabajando en una única ordenanza, por ejemplo, en el ámbito urbanístico, que va a suprimir o que va a refundir dos ordenanzas en una única, que va a pasar de 137 a 84 artículos. Esto es un botón de muestra de que obviamente apostamos por esa seguridad jurídica que tú misma nos indicabas que era un elemento determinante, por esa generación de certezas y de certidumbres acerca de que Madrid es un lugar adecuado para poder seguir invirtiendo. Muy de acuerdo en tu reflexión, obviamente, de que no debemos atender ciertos cantos de sirena que se están postulando en cuanto pueden afectar al modelo institucional, social, cultural o económico que tenemos, o político que tenemos en estos momentos en España, y por tanto también en ese sentido creo que mantener el compromiso de la ciudad de Madrid y también de la región de Madrid en la continuidad y el mantenimiento de políticas que nos han situado en la posición que tenemos actualmente como la primera comunidad de España en Producto Interior Bruto. Esto no quiere decir que no debamos mejorar ese modelo, esto no quiere decir que no debamos dar un paso adelante en ese modelo, esto no quiere decir que no debamos aprender de las experiencias de esta pandemia, donde determinadas fortalezas de Madrid se han convertido en debilidades, pero lo que no podemos admitir es que debamos dejar de caer esas fortalezas, sino que lo que tendremos es que mejorarlas para que, si bien una situación como la que hemos vivido, podamos desde luego afrontarla en mejores condiciones, y que por otra parte también hay que entender que tenemos oportunidades claras de mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, de modificar a mejor el modelo de ciudad que en este momento disponemos y trabajar también en esa línea. Por eso también lo que hemos pretendido a lo largo de estos meses era demostrar y mandar un mensaje,
no solo en el entorno nacional, sino también en el entorno internacional, que Madrid no se rendía, que Madrid seguía mirando el futuro, a pesar de que la cabeza la teníamos únicamente y la vista únicamente la teníamos en los hospitales y en los centros sanitarios. Y por eso aprobamos iniciativas como Madrid Nuevo Norte, que yo creo que es el proyecto urbanístico de transformación más ambicioso que hay ahora mismo, o también la reforma del Nudo Norte para mejorar la movilidad, o la reforma de la salida del Paseo de Extremadura. O por otra parte también hemos tenido en esta línea aprobado un plan de simplificación e incluso de regulación normativa como mejor manera de entender que sois vosotros los que tenéis la capacidad de poder generar ese empleo y esa riqueza. En definitiva, agradeceros los esfuerzos que habéis hecho a las empresas familiares. Creo que los datos y las cifras están ahí, son sencillamente impresionantes en relación con el conjunto empresarial y además tenéis una vertiente que yo creo que es muy importante y que va a cobrar especial relevancia a lo largo de los próximos meses y de los próximos años. Y es que, si me permitís, en la empresa familiar tenéis la manía de no mirar solamente la EBITDA, de no mirar únicamente los números, sino también de mirar por las personas. Somos perfectamente conscientes de que en las empresas familiares la cualificación, el elemento personal, la calidad humana siempre está tremendamente presente. Que vuestra preocupación por la estabilidad, por la seguridad, por el mantenimiento del empleo está ahí y por tanto que sois particularmente importantes no solo desde el ámbito económico, no solo desde los resultados económicos, sino también y obviamente desde el punto de vista social. Y en segundo lugar, no tenemos palabras de agradecimiento para vosotros por la solidaridad que hemos recibido a lo largo de los últimos meses por parte de todo el conjunto de los empresarios y especialmente por las empresas familiares. Son innumerables los testimonios que en estos momentos podríamos recabar o podríamos proporcionar al conjunto de los madrileños acerca de las donaciones que nos habéis hecho llegar, acerca de esos momentos tan duros en los que desde las administraciones, especialmente desde un ayuntamiento que, aunque tiene el tamaño de la ciudad de Madrid, somos un auténtico David en el ámbito internacional frente a los Goliat que estaban pugnando por conseguir los suministros que para todos nos eran imprescindibles. A través de vosotros hemos conseguido que a Madrid llegaran numerosísimos suministros, numerosísimo material que nos ha permitido seguir manteniendo la ciudad en funcionamiento, que nos ha permitido seguir manteniendo nuestros servicios públicos. Y tenemos que agradecerlo desde lo más profundo de nuestro corazón la situación en la que, en este caso, cómo habéis sido capaces de ayudarnos, cómo habéis sido capaces de arrimar el hombro en circunstancias tan dramáticas. Por tanto, compromiso total y absoluto del Ayuntamiento de Madrid, Victoria, a la Junta Directiva de ADEFAM, a todos los asociados, compromiso total y absoluto con vosotros. No tenemos visiones sectarias, no tenemos visiones partidistas, no tenemos visiones que pretenden estigmatizar a todos aquellos que quieren echar una mano y arrimar el hombro en estos momentos. Somos conscientes de la necesidad de que cobre protagonismo la sociedad civil, somos conscientes de que los políticos debemos elevar el listón, de que debemos saber llegar a acuerdos en beneficio de todos los madrileños. En el Ayuntamiento de Madrid creo que se está demostrando y somos conscientes, por supuesto, de que tenemos que poner los medios a vuestra disposición para que hagáis lo que mejor sabéis hacer y lo que precisamente la empresa familiar lleva haciendo durante tantísimas generaciones, ¿no? Que es crear empleo, inversión, riqueza, en este caso en la ciudad de Madrid. Tenéis nuestra mano tendida, tenéis desde luego nuestra gratitud, tenéis todo nuestro apoyo para que podáis seguir en esta línea. Felicitarte nuevamente, Victoria. Sé que vas a hacer una extraordinaria labor en compañía de todos tus compañeros de viaje en ADEFAM. Gracias, Alberto, por la labor que has desarrollado y aquí tenéis, desde luego, y podéis contar con la seguridad de que tenéis un alcalde de Madrid y un equipo de gobierno de la ciudad de Madrid. No es solo el alcalde, es el conjunto del equipo de gobierno de la ciudad de Madrid que está completamente a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis y para que juntos ganemos ese futuro, que es difícil, que es complicado, pero que si sabemos hacerlo, estoy seguro de que Madrid acabará saliendo adelante y acabaremos ganando ese futuro que todos merecemos en esta ciudad. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras. La verdad es que nos llena de alegría, ¿no? Saber que tenemos políticos como usted que piensan por el bien común antes que por el bien personal. En ese sentido, nosotros nos ofrecemos para colaborar en que Madrid sea una marca de excelencia empresarial y social. Puede contar con nuestra asociación si lo necesita. Estaremos dispuestos a ayudar y a arrimar el hombro como siempre. Creo que muchos de nuestros asociados se estarán congratulando, ¿no?, de oír que en el ámbito urbanístico, bueno, pues que sabemos que siempre trae muchos quebraderos de cabeza a muchos sectores y que han hecho una reducción de su articulado, ¿no?, como acaba de anunciar. Pero nos preguntan algunos asociados cuándo va a volver a una actividad del 100% el Ayuntamiento de Madrid en todos los temas administrativos.
Estamos en una vuelta escalonada, obviamente. Es cierto que prácticamente los servicios administrativos del Ayuntamiento de Madrid, de una u otra forma, mediante carácter presencial o mediante teletrabajo, ya están desarrollando sus funciones una vez que ha finalizado el estado de alarma y, por tanto, a partir de este momento yo creo que se va a poder contar con los servicios administrativos del Ayuntamiento. En este sentido, además, sí quiero recalcar, porque es un homenaje también al personal del Ayuntamiento de Madrid que ha desarrollado su labor en muy difíciles condiciones. Hablamos habitualmente de lo que es la policía, bomberos, SAMUR, funeraria, por supuesto, porque han estado en primera línea, pero también se han mantenido las constantes vitales por parte de miles de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que han continuado teletrabajando. Precisamente, por ejemplo, en el ámbito del urbanismo, si no hubiéramos teletrabajado, no hubiéramos podido aprobar Madrid Nuevo Norte, no hubiéramos podido aprobar la modificación del Wanda Metropolitano, o no se hubieran podido conceder durante la pandemia y con la vigencia del estado de alarma más de 2.200 licencias que se han concedido en la ciudad de Madrid. Somos conscientes de que tenemos un problema todavía con las licencias y los plazos de tramitación de las licencias. Estamos haciendo un plan de refuerzo del cual es parte importante esa ordenanza. Confío ya definitivamente en que ya, una vez que ya no está la vigencia del estado de alarma, ya los servicios administrativos del Ayuntamiento empezarán a trabajar al 100%. Bueno, de nuevo muchas gracias, alcalde, por su proximidad y por su comprensión de la empresa familiar. No quisiera robarle más tiempo, sabemos que se tiene que ir ahora mismo, pero le agradecemos de corazón su presencia y sus palabras, que nos resultan muy bueno, como un bálsamo, ¿no? En estos momentos de incertidumbre. Muchas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias. Pues continuamos con la última parte de la asamblea. Nos toca hacer una clausura. Habíamos dicho que iba a ser una reunión cortita. Tenemos a nuestro próximo invitado. ¿Está conectado? A ver. Estoy conectado. Sí, le escuchamos, pero no le vemos. Por lo menos yo no le veo. Ahora, perfectamente. Muchísimas gracias, Juan Luis Cebrián. Bueno, de sobra conocido, pero aún así hacemos una introducción de Juan Luis Cebrián, periodista y escritor español, fundador y presidente de honor del País actualmente. Estuvo en la fundación del diario en 1976 y estuvo al frente de él hasta noviembre de 1988, cuando fue nombrado editor del diario, consejero delegado del mismo y del Grupo Prisa. Hoy en día pues, mantiene un montón de actividades después de abandonar ser consejero delegado de Grupo Cable y bueno, pues queríamos un poco pedirle que nos hiciera un análisis del escenario político, social o económico, lo que usted considere más interesante. Ya sabe que somos un grupo de empresa familiar, sabe nuestras inquietudes, las inquietudes de la sociedad en general más las inquietudes empresariales y bueno, pues tiene la palabra y como siempre pues habilitamos el chat para las preguntas que nuestros asociados quieran hacer a nuestro invitado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. He de decir que asistí al nacimiento del Instituto de Empresa Familiar a través de mi relación con Leopoldo Rodés hace muchos años y que creo que la empresa familiar ha jugado un papel preponderante en el crecimiento y en el desarrollo de la economía española durante la transición política. Y felicitarle a Victoria, con cuya familia me unen lazos de amistad desde hace también muchos años, y igual que con Crimidesa, por su nuevo cargo, que espero y deseo sea muy fructífero para la asociación. Bueno, realmente en el discurso de la nueva presidenta y del alcalde, pues ya se han anunciado los problemas fundamentales, ¿no? Yo creo que hay algo que deberíamos poner de relieve y es que estamos ante un cambio de civilización. Estábamos ya ante un cambio de civilización antes de que la COVID-19 empezara a golpearnos y veníamos desde hace décadas padeciendo las incertidumbres y la confusión que un cambio de civilización genera, un cambio de civilización global y fundamental, tan grande como el que supuso la imprenta. Y la imprenta fue un gran beneficio para la humanidad, pero al mismo tiempo generó unas guerras de religión debido a la libre interpretación de la Biblia y una gran confusión y enormes víctimas en Europa durante cientos de años. Y prácticamente la situación no se estabilizó hasta que llegó la Ilustración y la industrialización.
digamos, hasta ese momento no se generó una jerarquía de valores en la sociedad que diera cierta estabilidad y previsibilidad al funcionamiento de la economía y la política. Pues bien, estamos en una situación muy semejante que el COVID-19 o la COVID-19 ha acelerado y que desde mi punto de vista tiene dos características precisas. Una es el calentamiento global y la necesidad de luchar contra el cambio climático. Esta es una preocupación que históricamente no existía prácticamente hace 2 décadas, por así decirlo. Y la otra es la globalización tecnológica, que ha afectado ya fundamentalmente al mundo financiero, pero que va a afectar al sistema laboral, al sistema productivo y de distribución de bienes y servicios, ¿no? Todo esto ya estaba pasando antes, lo que pasa es que el confinamiento y las decisiones que hemos tenido que tomar por motivo del coronavirus, pues han acelerado estas tendencias que hay que decir que van a durar durante mucho tiempo. Quiero decir con esto que la situación no se va a estabilizar en años, no sé si en décadas, espero que no sea en décadas. En primer lugar, está la erosión en el sistema productivo. Un 10, un 12, un 15% en España, un 12%, un 13% de déficit público, un 120% del PIB en deuda pública en España, pero por cierto también en Francia. Es decir, digamos, un desastre fundamental en el sistema productivo mundial, que dicen que va a caer un 5% del PIB mundial en el año actual y que quizás sea mayor. Prácticamente, salvo China, que puede tener un 1% de crecimiento, no hay ningún país que vaya a estar en crecimiento. Lo que va a seguir en crecimiento es la población. A veces se compara, con razón, el coronavirus con la gripe española de 1917. Cuando sucedió la gripe española había 1.300 millones de habitantes en el mundo. Hoy en el mundo había hasta ahora 1.500 millones de turistas, más turistas que habitantes tenía el mundo hace 100 años, ¿no? Y el mundo va camino de los 9.000 millones de habitantes en el espacio de 2 décadas, ¿no? Por lo tanto, los problemas son extraordinariamente diferentes, aunque la lucha contra la pandemia ha sido prácticamente la misma. Si uno lee la prensa de hace 100 años, lo que había que hacer era lavarse las manos, ponerse mascarilla y no juntarse unos con otros, ¿no? Bien, a partir de ahí hay preguntas sobre cómo se va a conformar el mundo global de la economía y de la política y cómo se va a conformar nuestro propio mundo, qué va a pasar en España. Sobre el mundo global hay 2 tendencias, los que piensan que la globalización va a fracasar o se va a detener y los que creen que, a pesar de todo, la globalización es necesaria y sobre todo es inevitable. Yo creo que la globalización va a seguir, aunque se levantan movimientos muy fuertes contra ella, movimientos proteccionistas en la economía que ya venían de antes, porque hay que decir que el proteccionismo americano de Trump y la guerra comercial con China y con Europa había comenzado antes del coronavirus. Tendencias nacionalistas que ya venían de antes y venían de antes en la propia Europa unida, y en cierta medida el Brexit es también una consecuencia de esa tendencia al nacionalismo. Populismos políticos y fundamentalismos religiosos. Todas esas cosas amenazan el sistema de la democracia representativa, que ha sufrido una erosión considerable en los últimos 10, 20 años, sobre todo a partir de la crisis financiera de 2008, porque la crisis financiera de 2008 lo que hizo fue erosionar a las clases medias en todo el mundo civilizado y en las democracias avanzadas, y sin unas clases medias fuertes que configuren la sociedad civil, la democracia representativa no puede funcionar. Y al mismo tiempo, la democracia representativa tiene un problema, y es que hay una resistencia contra el concepto por parte de una opinión pública que ya no se formula a través de medios más o menos vertebrados o jerarquizados
que generan opinión, sino que es una eclosión a través de las redes sociales y de la globalización de la tecnología, que hace que se difundan toda clase de bulos o verdades y de opiniones, etcétera y tal, que generan un desconcierto considerable en la opinión pública. Y sin una opinión pública formada es muy difícil mantener una democracia eficaz. Entonces el mundo ya había visto que las dictaduras asiáticas, tanto la dictadura china como las llamadas dictaduras benevolentes, como puede ser Singapur, fueron más eficientes y más rápidas que las democracias occidentales a la hora de confrontar la crisis financiera, ¿no? Pero de todas maneras, en 2008 y 2009, el mundo, las organizaciones multilaterales reaccionaron rápidamente. Y el G20 se reunió primero con Bush y luego con Obama en los Estados Unidos y tomó medidas excepcionales para hacer frente y hizo una hoja de ruta para hacer frente a la crisis. En esta crisis las respuestas han sido nacionales y excluyentes, incluso en la propia Europa llamada unida. Cada país ha tomado su propia hoja de ruta al principio y el G20 ni siquiera se ha reunido, ha tenido algunas reuniones virtuales como esta, pero no hay ninguna hoja de ruta frente a este cambio de civilización por parte de lo que se supone que es el gobierno mundial o lo más parecido a un gobierno mundial. Y además Estados Unidos, todavía primera potencia por poco tiempo, por otra parte económica y no sabemos ya si tecnológica de este mundo, pues tampoco ha tenido ningún deseo de promover esa reunión. Hay una crisis real de los organismos multilaterales. Uno puede pensar de la Organización Mundial de la Salud lo que quiera, pero si tenemos una Organización Mundial de la Salud que lo único que hace son recomendaciones teóricas y políticamente correctas, porque al fin y al cabo depende la burocracia interna como la de todas las agencias multilaterales de Naciones Unidas, de los votos de los países menores a la hora de elegir a los gestores de esas agencias, pues hay que decir que no es muy eficiente el sistema de las Naciones Unidas. Es muy poco eficiente, no solo en la parte de la Organización Mundial de la Salud, sino en la Asamblea General misma. Es muy difícil de reformar y, desde luego, por poco eficiente que sea, merece la pena protegerlo y tratar de desarrollarlo ante lo que tenemos delante. Por lo tanto, viene una enorme época de confusión y tardaremos en esto no se resuelve en 3 años. En 3 años quizás hayamos recuperado el nivel de producción interna bruto del mundo que teníamos en el 19. Pero el cambio de civilización y los problemas que genera el calentamiento global y el desarrollo de la sociedad digital no estarán resueltos ni mucho menos. Y esto está afectando a la estructura política y al futuro de la democracia, que, como digo, está en declive en este momento o está en interrogante. En nuestro país las tendencias no son muy diferentes a las tendencias del resto de los países desarrollados, con la desventaja de que nuestra democracia es más joven y tenemos menos experiencia, pero también es una ventaja porque tenemos una sociedad civil, como se ha puesto de relieve, muy fuerte, no solo en la parte empresarial, que lo es, en la parte sindical está demostrando una madurez bastante considerable, ya lo había demostrado, por cierto, durante el franquismo, en la parte, en lo que es la universidad, la investigación científica, la creación artística y cultural, nos hemos desarrollado mucho, por lo tanto hay sociedad, hay país para hacer frente a la situación, pero nos falta calidad en la dirigencia y sobre todo nos falta credibilidad en las instituciones. Las instituciones, desde la corona hasta la última de las instituciones de la vida pública, están muy deterioradas, fundamentalmente por el abuso de los dirigentes políticos en las últimas décadas. Y sin unas instituciones fuertes es difícil pensar que podamos realmente, por fuerte que sea la sociedad civil, hacer frente a los desafíos con cierta estabilidad futura. Desde ese punto de vista,
la ausencia de liderazgo pues nos impide reformar las instituciones en algo que tenemos que hacer, que teníamos ya que haber hecho hace mucho tiempo, ¿no? Y son reformas mínimas, pero muy importantes. Y el miedo o la comodidad de la clase política a no plantear reformas constitucionales o legislativas de diverso género para no mover las aguas, nos ha llevado en este momento a una solución, no digo que sin salida, pero muy grave, donde más de un 30 o un 35% del Parlamento actual está activamente contra nuestro sistema constitucional, contra la monarquía representativa y contra las instituciones normales de la vida española, sin contar al PSOE, que formalmente es un partido republicano y que últimamente no está siendo muy respetuoso. Pero tampoco lo es Vox. Quiero decir, hay una fragmentación y una polarización de la vida política que no facilitan las cosas. Y sin embargo, las reformas que habría que hacer tampoco son muy grandes. Son grandes verbalmente, pero no en la realidad. Habría que establecer un estatuto de la corona, porque hay que definir cuál es el papel del jefe del Estado, que no es solo una especie de símbolo del país, es un jefe del Estado y tiene que tener unas funciones públicas que en todos los países que son monarquías parlamentarias pues están definidas, y en Inglaterra hay un Consejo de la Corona que es fundamental para el comportamiento de la propia reina, ¿no? Y a partir de ahí, y bueno, y en el tema sucesorio, que es una irregularidad tal y como se define precisamente en la Constitución. A partir de ahí hay una reforma muy importante que es el reconocimiento del carácter federal de nuestro actual Estado, que es federal y en algunos casos casi confederal, pero que tiene una dificultad esencial, y es que no hay en la Constitución una lista de atribuciones exclusivas del gobierno central, del gobierno federal. Y el gobierno federal está inventado, funciona en Estados Unidos, en Alemania, funciona en el Reino Unido, funciona en muchos países. Es un modelo en el que ya estamos instalados y se ha visto ahora durante el coronavirus, pero que no es reconocido jurídica y legislativamente y que ha generado unas disfunciones y sigue generando unas disfunciones tremendas, como se ha visto precisamente en el coronavirus, con esas cosas que nos hemos inventado de la cogobernanza y historias de esas, cuando vuelvo a decir que en la ciencia jurídica hay suficiente desarrollo para saber cómo debe funcionar un Estado federal. Y las leyes electorales, porque hay unas deformaciones fundamentales en lo que son las leyes electorales españolas, que hace que Teruel existe, que tiene poco menos de 20.000 votos, tenga 2 senadores, y que Ciudadanos con más de 1,5 millones o 1.800.000 votos no tenga ningún senador. Obviamente no se puede decir que esto sea muy representativo, y además la Cámara Territorial, que debía ser el Senado, en realidad se ha traspasado al Congreso de los Diputados, que es donde están los pequeños partidos regionales, autonómicos, independentistas o como queramos llamarlo, con un peso formidable en lo que es la estructura representativa del Estado. Bueno, yo estoy convencido de que si esto no se aborda de alguna manera en un plazo prudencial, no va a ser una catástrofe, pero las dificultades para primero restaurar el crecimiento y luego enfrentar el cambio de civilización, que es muy profundo, porque estamos ahora con el teletrabajo. Bueno, el teletrabajo, lo que hemos experimentado en la COVID es que es posible, pero no es que sea posible, es que es completamente irremediable. Hablamos del 5G, el 5G cuando se implante afecta a toda la estructura de la producción industrial e implementa una robotización absolutamente increíble y formidable en todos los procesos productivos, ¿no? Y por lo tanto, no veo yo que en este momento la clase política española esté tratando ni siquiera de imaginar o de convocar a los expertos para ver cómo va a ser ese futuro que tenemos que construir. Por lo mismo, como digo, en el corto plazo esto va a ser mucho más duro. Vamos a ver cómo se resuelve la crisis de deuda. Algunos quieren que en el caso europeo se haga un write-off de la deuda por parte del Banco Central Europeo, que la deuda no se pague o que se convierta en perpetua con intereses negativos o inexistentes como los que hay ahora, o sin intereses. Y ahora están diciendo que la deuda se va a repagar. Ayer se decía precisamente
con motivo de las elecciones francesas, no, o anteayer, que la deuda, decía el ministro de Finanzas francés, se pagará con el crecimiento, no con aumentos fiscales o contributivos. Bueno, vamos a verlo. Yo creo que hay cambios muy esenciales. Podemos citar muchos ejemplos. La renta mínima universal, que no la hemos aprobado como universal, y yo sí creo que tendría que ser universal, porque si no el clientelismo y el favoritismo estará a la orden del día. Y como digo, estamos ante unos desafíos muy grandes que van a durar por lo menos 1 o 2 generaciones, y irá muy rápida la cosa si dura solo una generación a partir de ahora. Y creo que tenemos los mimbres sociales y la población para afrontarlos, que nos fallan las instituciones. Y hablando de población, pues tenemos que saber que en el norte de África va a haber 250 millones de habitantes más de aquí al 2050, y que por lo tanto las oleadas migratorias hacia la Europa envejecida van a ser muchísimo más extensas y rápidas, nos pongamos como nos pongamos, en las próximas décadas. Bueno, estas son algunas ideas y estoy abierto a la discusión si alguien quiere preguntar algo. Muchísimas gracias. Sí que tenemos alguna pregunta. Victoria, no sé si quieres empezar tú. Nos van llegando algunas preguntas al chat y al apartadito de preguntas y respuestas. Si quieres empezar. Perfecto. Yo tenía una pregunta. Bueno, buenas tardes, José Luis. Efectivamente, conocidos familiares, ¿no? Que tenía una pregunta porque me ha parecido muy interesante el análisis que has hecho sobre la clase media erosionada, y por tanto esto también erosiona una democracia que es representativa, ¿no? Y que además esto de las redes sociales al final son los que generan opiniones, ¿no? Y no siempre basadas en la verdad. ¿Cree usted que la democracia en España está en peligro? Yo creo que la democracia está en peligro en todo el mundo y siempre está en peligro. La democracia es un régimen, tal y como está constituido, que es preciso defender permanentemente. Y la libertad es algo que nunca se da por hecho. Yo creo que las nuevas generaciones españolas, que no vivisteis el franquismo, como lo hemos vivido los que estamos en el grupo de riesgo del coronavirus, pues no son conscientes de que la libertad es algo que se gana cada día en todos los países del mundo, y que las tendencias autoritarias están efectivamente surgiendo en este momento en todos los países del mundo. Surgieron ya con el vicepresidente Cheney en los Estados Unidos, cuando el juez de Scalia, entonces presidente del Tribunal Supremo y entonces simplemente abogado del vicepresidente Cheney, llegó a la conclusión de que nada de lo que hiciera el presidente de los Estados Unidos podía ser ilegal, porque el presidente de los Estados Unidos era el presidente y por tanto todo lo que podía hacer era legal, ¿no? Ha surgido, bueno, en este momento en la Europa supuestamente democrática, vemos lo que ha sucedido en Italia, vemos lo que sucede en Hungría, lo que sucede en Polonia, lo que está sucediendo en Austria y lo que está sucediendo en España, donde claramente muchas de las decisiones tomadas en el estado de alarma no tienen una cobertura constitucional. No digo que no fuera necesario tomarlas, pero el propio presidente reconoció que se había suspendido el derecho de reunión. El derecho de reunión no puede ser suspendido sino mediante el estado de excepción, pero no mediante el estado de alarma, según la Constitución y según las leyes que regulan esos artículos de la Constitución. Pero hay una tendencia al autoritarismo en nombre de la eficacia, y además hay un espejismo, y es que los países dictatoriales o más autoritarios, los tigres asiáticos, China, efectivamente han sido más eficaces, y ya fueron más eficaces en la crisis financiera de 2008. Y sí, las clases medias se han erosionado. La clase media norteamericana no ha aumentado de capacidad adquisitiva en los últimos 30 años. Sigue teniendo la misma capacidad adquisitiva. Mientras que el enriquecimiento producido por la economía financiera ha sido extraordinario.
Y por lo tanto hay una protesta social que la estamos viendo en las calles todos los días y que va a continuar, porque esa protesta social está alimentada por las redes sociales, como pasó con la primavera árabe, etcétera y tal, y eso genera incertidumbre y miedo por parte de los estados y por lo tanto un aumento también de la represión policial que la democracia trata de evitar, pero obviamente no son buenos tiempos para la lírica, como decían los clásicos, ¿no? Pero en este escenario ahora mismo de tanta incertidumbre, ¿no? Y como con lo que estábamos comentando, la sociedad civil, como hemos comentado antes, también cobra especial importancia. ¿Cómo podemos hacer desde ADEFAM para contribuir a este cambio y que nos dejen de ver a los empresarios como como que la empresa y la familiar en este caso, ¿no? Bueno, pues que es algo perverso, que somos avariciosos, antisociales, ¿no? Para pasar a ser generadores de bienestar social, que estamos abiertos, que pensamos en nuestros empleados, que somos parte de la sociedad, ¿no? Bueno, yo creo que se había avanzado mucho precisamente al principio del coronavirus. Ha habido empresas, incluso empresas muy grandes como Inditex, que dieron ejemplo de solidaridad. Muchas empresas, las empresas han empezado a ser parte de la solución y no del problema, pero claro, hay que distinguir también entre empresas y empresas. Una cosa son las empresas cotizadas y reguladas. Las empresas reguladas tienen siempre, de alguna manera, una tendencia a someterse al poder político porque es el poder regulador y naturalmente antes en tu discurso hablabas del problema energético, pues las compañías de energía en este país tradicionalmente han estado de alguna manera vinculadas o sometidas al poder político, como en muchos países también, porque están siendo muy reguladas, como lo son las de telecomunicaciones, que son esenciales precisamente en el desarrollo de la sociedad digital. Y yo creo que ha habido un avance precisamente gracias al coronavirus. Creo que la COE y la CEPIME reaccionaron razonablemente bien. No estoy seguro de que la cumbre citada por COE y retransmitida en YouTube o a través de los telediarios haya sido un buen sistema de relaciones públicas. Yo creo que la gente se ha sentido un poco abrumada porque los más ricos del lugar vinieran a decir cómo se resolvían los problemas de los más pobres, por así decirlo. Hay que tener en cuenta que hay un elevado nivel de demagogia y de populismo y de emocionalidad en todo el debate político. La polarización es muy grande. Y creo que las empresas fundamentalmente han reaccionado bien, entre otras cosas porque yo lo poco que sé del mundo de la empresa, pues yo soy un practicón del mundo de la empresa, pero lo aprendí de Jesús Polanco. Y una de las cosas que tienen los empresarios que no han sabido muchas veces transmitir es que son muy realistas, porque la cuenta de resultados le cuenta a uno la verdad de las cosas y no hay buen empresario que se cuente el cuento de que va bien si su cuenta de resultados va mal. Cosa que los políticos no hacen. Los políticos siempre tratan de justificar sus fracasos y sus errores y de echarle la culpa al otro. Los empresarios son más responsables de sus fracasos y tienden los buenos empresarios a retribuir más el éxito pensando que es un éxito colectivo. La mayoría, no digo yo que no sea así. Entonces yo creo que es una oportunidad que necesita un espejo al otro lado. Necesita organizaciones de trabajadores y de empleados también fuertes y maduras. Lo que no es sencillo en este proceso de uberización económica, ahora hablamos de un nuevo pacto, un nuevo contrato social. Los pactos son individuales en muchos casos y estamos viendo también que incluso los autónomos, con la barbaridad de millones de autónomos que tenemos en este país, no han sabido organizarse, son verdaderamente autónomos y yo me estremezco paseando por las calles de Madrid al ver la cantidad de negocios y de oficinas que permanecen cerrados después del estado de alarma y que no van a abrir nunca. Pero es exactamente lo mismo que está pasando en toda Europa y en los Estados Unidos. Ya estaban cerrando los comercios
en la Quinta Avenida y en Madison Avenue por culpa de la venta online, y ahora el coronavirus no ha hecho más que potenciar esas tendencias que efectivamente van a marcar la actividad empresarial en los próximos tiempos. Muchas gracias. Marta, no sé si tenemos alguna pregunta más en el chat de algunos de los asociados que estén interesados en algo concreto. Tenemos una que nos pregunta en relación con el tema de Europa. ¿Cómo interpreta o qué opinión le merece que Nadia Calviño sea la presidenta o la posible presidenta del Eurogrupo? ¿Si sería algo bueno para nosotros, malo o ni bueno ni malo? No, yo creo que sería muy bueno, entre otras cosas, porque prácticamente, ya en cierta medida desde Aznar, pero desde Rodríguez Zapatero y con Rajoy, la pérdida de influencia internacional de España, tanto en Europa como en América Latina, ha sido muy grande. Ya se intentó con Luis de Guindos y no se logró, aunque finalmente tuvimos la suerte de que fuera vicepresidente del Banco Central Europeo. Yo creo que es muy importante tener funcionarios y políticos españoles en la estructura de decisión de la Unión Europea. Por otro lado, va a ser más coherente si se logra, está por ver, aunque yo creo que sí, porque tiene el apoyo claro de Merkel y Alemania es muy decisiva en estos momentos y tiene el apoyo de Macron también. Vamos a disfrutar una mayor coordinación entre las políticas europeas y las españolas en un momento en que es importante saber cuáles van a ser las condiciones de los fondos no reembolsables que la Unión Europea va a dar a los países, ¿no? Yo creo que nadie puede mejorar las condiciones y al mismo tiempo es una garantía de que aquí no se va a desperdiciar y a dilapidar el dinero, como en otras ocasiones, el dinero público, como en otras ocasiones se ha hecho, ¿no? De todas maneras, vamos a ver, o sea, yo creo que sería muy buena noticia. ¿Podría eso provocar una crisis de gobierno? El hecho de que no lo sé, pero los fondos fueran controlados por yo en la Europa. crisis de gobierno soy más escéptico. En primer lugar, porque la única crisis de gobierno que se podría producir y que diera estabilidad es una alianza entre el Partido Popular y el PSOE, y no veo que esa alianza sea posible. En todas cosas, no veo que los líderes del Partido Popular y del PSOE sean capaces ni siquiera de imaginarla. Y por lo tanto, lo que hay que entender es que el Parlamento está muy fragmentado a derecha e izquierda y además está polarizado a derecha e izquierda y las culpas son por igual. Mientras Sánchez criticaba a las tres derechas reconocían que eran las tres derechas, incluidos Ciudadanos, que había nacido como un partido de centro, liberal demócrata o socialdemócrata. Por lo tanto, que ahora el gobierno perdiera el apoyo de los 30 diputados de Podemos y que los viéramos también a los de Podemos en las calles alimentando la protesta pública, etcétera y tal, no creo yo que sea una buena solución. El tema fundamental, primero, no puede haber elecciones antes de un año después de las últimas elecciones. Por lo tanto, yo creo que la obsesión esta de derribar gobiernos es cuando menos naif e ingenua por parte de los líderes políticos o muy egoísta. No se trata de derribar gobiernos y menos en medio de una crisis tan espectacular y tan global como la que tenemos. Se trata de gestionar la vida pública con criterio y de ayudar precisamente, en este caso, a centrar al PSOE después del derrape global que hizo en función precisamente de la minoría que tenía, ¿no? Hay un problema en general con la socialdemocracia en Europa porque es un problema de identidad, porque digamos que los aspectos fundamentalmente progresistas del estado del bienestar y tal fueron incorporados también por la derecha centrista o liberal o por la democracia cristiana, ¿no? Pero yo no creo que el problema sea derribar al gobierno, el problema es tratar de sentarse todos los partidos
salvo que hubiera un gobierno de unidad nacional, que no veo a nadie dispuesto a hacerlo de verdad, todos los partidos encontrar soluciones consensuadas. No va a ser fácil y tampoco sabemos cuál va a ser el precio que va a pagar el gobierno Sánchez por culpa del coronavirus. Porque nos falta mucho, no hemos salido del coronavirus, nos falta mucha andadura. Vamos a ver cuál es la situación de este país a finales de año y a finales del próximo año. El año que viene va a ser muy duro, independientemente si crecemos al 6 o al 8, como se dice, pues todavía tendremos la mitad, habremos recuperado solo la mitad de la pérdida de este año. Y vamos a ver cómo avanzan las protestas sociales que han sido limitadas por las ayudas de Cáritas, de algunas empresas, de los ayuntamientos y de los vecinos, y también por la cantidad de dinero que se ha arrojado desde el helicóptero, como dicen los clásicos, y que se ha impreso, pero que va a tener un condicionamiento a partir de octubre, noviembre, y que vamos a ver en qué consiste. Es decir, vamos a ver cómo las clases medias, y que son las que fundamentalmente tienen que responder para poder recuperar el nivel de productividad del país, pues sufren y aceptan su papel en esto. Y vamos a ver cómo se comportan los diversos sectores. Es decir, turismo y automoción es el 25% del Producto Interior Bruto español prácticamente. Y hoy veía en la televisión de 140 hoteles que hay en Benidorm, hay abiertos 5. ¿Cuántos millones de turistas nos van a visitar este año? ¿Cuál va a ser la pérdida? Y hay muchas empresas familiares, por cierto, en el turismo. ¿Y cómo va a afectar al consumo y a la capacidad adquisitiva de una gran cantidad de gente que se mueve en la economía informal en torno al turismo? ¿O qué va a pasar con la automoción cuando la movilidad va a verse tan limitada, ¿no? O con las líneas aéreas, etcétera y tal? Todavía no lo sabemos. Los comienzos no son muy alentadores, para decirlo todo, ¿no? Aunque hay alguno que le vaya bien. Y va a ser un esfuerzo muy grande de los empresarios turísticos y en general del sistema productivo para tratar de mantener una cierta oferta, que vamos a ver qué respuesta tiene de la demanda, ¿no? Muy bien. Acabas de decir, ¿no?, del esfuerzo grande que va a suponer para los empresarios turísticos, y yo no me queda por menos que hacer un pequeño comentario sobre el comentario de antes respecto a los ricos que se reúnen en la cumbre de la COE para decirle a los pobres cómo tienen que salir de la crisis, porque realmente esos ricos no son tan ricos, ¿no? Son empresarios que arriesgan sus patrimonios personales y que en momentos como este pues no les queda más remedio que remangarse y asumir ellos, como comentabas antes también, toda la responsabilidad, ¿no? Tanto de si es un posible fracaso porque no puedan superar esta crisis. Entonces, evidentemente, hay que tener muchísimo cuidado con la demagogia, porque este tipo de creencias generales es lo que hace que finalmente el empresario esté tan mal visto, ¿no? Y creo que es nuestra deber como sociedad civil intentar cambiar esto que resulta tan difícil a la vez, ¿no? No somos los primeros que lo intentamos, muchas asociaciones y empresas lo están intentando y aún así parece que nos damos contra un muro, ¿no? Entonces, bueno. Me alegra mucho que haya reaccionado a la provocación, que la he hecho a posta. Vaya. Porque yo sí creo que los empresarios han reaccionado bien, y lo he dicho, pero creo que ha sido un error el planteamiento de esa conferencia pública, porque ha dado esa imagen. O sea, es lo que mucha gente piensa y está diciendo, bueno, ahora vienen estos señores tan importantes y algunas señoras, porque no, pero en fin, fundamentalmente era una colección de caballeros, a decirnos lo que tienen que hacer. Quiero decir, creo que ha sido un error de comunicación. Es decir, y nada más. Y yo sí creo que los empresarios en general han sido responsables y han contribuido mucho, y lo he dicho, y tienen que contribuir, ¿no? Pero vamos, lo digo porque efectivamente he comprobado que esa ha sido la reacción de mucha gente,
de decir, bueno, ahora nos viene aquí viene todo el mundo a darnos lecciones, ¿no? Y esta crisis se saldrá de ella gracias a la clase media con toda seguridad. Porque si hay aumentos tributarios, que los va a haber, no hay más remedio que los haya, va a ser la clase media a la que los va a pagar por mucho impuesto a los ricos o no ricos y todas estas cosas que se están diciendo. Porque va a ser el IVA y el IRPF de la gran masa de contribuyentes lo que tiene que realmente producir un aumento de la recaudación, ¿no? Y vamos a ver, todavía no sabemos, pero a final de año, a la vuelta del verano, vamos a ver qué presupuestos está planteando el gobierno y con qué apoyos los puede sacar y cómo va la recaudación tributaria este año, que después de 3, casi 4 meses de paralización económica y en lo que es el turismo y la movilidad, el verano no va a ser precisamente brillante, vamos a ver cómo son las cuentas de este país, ¿no? Y cuántas empresas van a cerrar y cuántos autónomos no tienen salida, etcétera y tal, ¿no? Y por lo tanto, bueno, me alegra, lo he hecho como una provocación, pero para decir que después de una buena reacción y un buen pacto social que los empresarios hicieron con los sindicatos y los sindicatos con los empresarios, pues esa ha sido una mala operación de relaciones públicas. Imaginemos qué diríamos si los sindicatos aparecieron ahora también dándonos las lecciones ellos de lo que tiene que hacer todo el mundo. Bueno. En fin, yo sí creo en los empresarios, precisamente por lo que he dicho, porque un buen empresario es siempre alguien realista y que sabe dónde le aprieta el zapato y por lo tanto no trata de contarse mentiras como hacen los políticos. Coincido totalmente contigo, Juan Luis, en el tema de las clases medias. Veremos si en este país todavía tenemos una clase media potente después de la crisis del 2008, cuando ya empezábamos a levantar cabeza a esta crisis del COVID-19. La verdad que, bueno, erosiona muchísimo a la clase media y la formación sería parte importante para poder salir de esto, pero también andamos un poquito a la cola en este tema de la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Marta, no sé si tienes también alguna pregunta más. Yo creo que para terminar, que habíamos dicho que acabábamos el cuarto, tengo una doble pregunta parecida sobre el futuro de la prensa en España. 2 personas dicen que cómo ve el futuro de la prensa impresa y cuál cree que será el modelo de negocio que permitirá sobrevivir a los medios de comunicación. Y otra persona nos pregunta lo mismo, pero pregunta además si se consolidará el modelo de pagar por la información online o finalmente no se consolidará. Bueno, yo hace tiempo que vengo diciendo que los periódicos en papel se han acabado. Habrá periódicos en papel, pero digamos, el modelo no de prensa, el modelo de comunicación y de formación de la opinión pública está completamente liquidado. Es decir, hay que decir que la prensa, la radio y la televisión, los medios tal y como los hemos conocido, forman parte esencial de la estructura de la democracia representativa. Por eso decía Jefferson, entre periódicos sin gobierno y gobiernos sin periódicos, prefiero lo primero porque nuestro país funciona gracias a la opinión pública. Y la prensa era el cuarto estamento de la Revolución Francesa. Por lo tanto, ese sistema está periclitado y el nuevo todavía no acaba de formarse, ¿no? Claro, esto yo no he hecho más que periódicos. Llevo 53 años, 53, haciendo periódicos en papel. Por lo tanto, esto no lo digo con ninguna satisfacción y creo que es lo único que de alguna manera he sabido hacer. Si es que he sabido, no sé si he sabido, pero es lo único que he hecho, ¿no? Y yo creo que eso se ha acabado. Es decir, en el siglo XIX, pues todo el mundo tenía un caballo, todo el mundo, los ricos, los pobres, los amos y los empleados, tenían un caballo, ¿no? Pues, y ahora sigue habiendo caballos, pero son caballos para el disfrute, para la equitación, para las carreras, pero no para el transporte ni para la movilidad, ¿no? Pues igual habrá periódicos, pero habrá periódicos mientras haya gente que los quiera comprar, que cada vez hay menos, y mientras haya sistemas de distribución. En Madrid ya no sé, los nuevos barrios ya no hay kioscos de periódicos. Por lo tanto, ese es un sistema que se ha acabado. ¿Cuál es el modelo de negocio? Ya nos gustaría saberlo. Es decir, primero,
hay que preguntarse si va a haber un modelo de negocio, ¿eh? Porque la uberización, que es un término que ya se utiliza, no es una cosa solo que afecte a los taxistas. Está afectando a todos los sistemas de producción y distribución de bienes y servicios. Y claro, lo grave de esto es que afecta también al contenido de las informaciones y por lo tanto a la credibilidad. Digamos, Internet tiene muchas virtudes. Es más democrático porque elimina barreras de acceso a ejercer la libertad de expresión. Ahora, hacer un periódico lo puede hacer cualquiera en su casa con un ordenador. Y no es una exageración. Arianna Huffington lo hizo en su casa con un ordenador. Y después de eso lo vendió al cabo de los 10 años o 8 años en 350 millones de dólares, ¿no? Antes, para hacer un periódico necesitabas una cantidad de complicidades y era un monstruo industrial y además vertical. Incluso los periódicos tenían plantaciones de árboles para poder suministrar a sus fábricas de papel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a convivir con esta confusión durante mucho tiempo, pero no los periódicos españoles, todos los periódicos del mundo. Y digamos, empezando por el New York Times y por el Washington Post. El Washington Post lo compró en 150 millones de dólares hace unos años Jeff Bezos. Lo primero que hizo fue despedir a 100 periodistas y contratar a 100 ingenieros. Ahora ya he vuelto a contratar periodistas, pero no hay un modelo de negocio claro, entre otras cosas porque la publicidad ha desaparecido de los medios. Nadie se compra un piso, ni un coche, ni busca un empleo a través de las páginas de los pequeños anuncios como antes se hacía, que era la fundamental financiación de los periódicos como los hemos conocido. Por lo tanto, y una de las cosas que les ha pasado a muchos empresarios periodísticos y a todos mis colegas o a la mayoría de mis colegas profesionales es quererse negar la realidad. Yo vengo diciendo hace casi 20 años, porque yo escribí un libro sobre Internet a finales de los 90, que los periódicos en papel se habían terminado y que si yo fundara un periódico hace 15 años, no lo fundaría como hice con El País, sino lo hubiera fundado en red. Y eso me causó grandes problemas con mis propios amigos y colegas. No lo sabemos. Estamos todavía, vuelvo a decir, hubo una gran confusión con la invención de la imprenta, que fue un beneficio formidable para la humanidad, con toda seguridad, para el conocimiento, para el comercio, para todo, pero tardamos 200 años casi en producir, después de que se inventó la imprenta, algo que se pareciera a un periódico. No vamos a tardar ahora 200 años, pero hace apenas 25 o 30 que se inventó Internet, por lo menos otros 10 o 15 años nos quedan para saber qué va a pasar de esto y si somos capaces de organizarlo de alguna manera, porque lo que viene en general es un desorden global que los que tratan de organizarlo es a base de orden y mando y eso afecta a la democracia. Muy bien. Muy bien. Tenemos una última, la voy a leer literalmente. ¿Cree que la característica familiar de una empresa contribuye a dar un plus social de startup, de arraigo local y también cumplidora de pago de impuestos? ¿O que, sin embargo, esto es percibido por la sociedad como un elemento diferencial a promover por buena parte de la sociedad y también de las autoridades, especialmente en esta situación? Yo creo que la sociedad familiar depende también de en qué sociedades se producen, ¿no? Yo creo que en España las sociedades familiares vertebran mucho la actividad empresarial y tienen buen reconocimiento. Ya he vuelto a decir que son precisamente en general las cotizadas y sobre todo las cotizadas reguladas las que generan esa identificación un poco perversa para las mentes populares, ¿no? En algunos países, sin embargo, por ejemplo en América Latina, el exceso de propiedad familiar pues a veces ha conspirado contra la modernización de los sistemas de gestión financieros y administrativos y de otro género. Pero en conjunto creo que la sociedad, creo que si la familia sigue siendo la familia nuclear en contra de lo predicado por muchos libertarios
si la familia sigue siendo un poco una de las bases fundamentales de la estructura social, también en las democracias, y no solo en la familia, municipio y sindicato que organizara el franquismo, es lógico que las sociedades familiares den precisamente esa solidez o esa estabilidad que necesitan mucho tiempo para solidificarse. Naturalmente hay excepciones y también en todas las familias hay ovejas negras, ¿no? Pero yo sí creo que este es un aspecto importante de la empresa familiar y que nuevamente a veces no es suficientemente puesto de relieve precisamente porque la empresa familiar tiende también a aspectos de discreción y de por parte de la mayoría de sus emprendedores, y estoy pensando en muchos de ellos, y no son dados a... Claro, es diferente una empresa que tiene cada 3 meses que dar sus cuentas a los accionistas, teóricamente a los accionistas, pero es para justificar los bonos de los gestores, y no solo de los gestores, sino de los gestores de los fondos de inversión y de los bancos, etcétera, que han apostado a esa empresa, que empresas que generan mayor estabilidad y, digamos, que tienen por delante mayor previsibilidad y son capaces de hacer plazos a más largo, planes a más largo plazo, ¿no? Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas y cumplimos en tiempo. Perfecto. Victoria, si quieres decir algo. Sí, nada, yo quería decirle a Juan Luis que un placer escucharle. 53 años haciendo periodismo dan para muchas vivencias y estoy segura de que tu visión del futuro tiene, por desgracia, bastante de realidad. Solo espero que te equivoques en que tardaremos décadas todavía en salir de esta crisis de civilización. Yo no quiero, porque si tardamos décadas no la voy a conocer y me gustaría conocerlo. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues con esto clausuramos la Asamblea General, así que muchísimas gracias a todos los asistentes y nada más. Mañana enviaremos la información tal y como hemos dicho. Muchas gracias a todos.